Álvaro Delgado, gracias por recibirnos. Escribiste el 10 de mayo, Día de las Madres, un artículo que ha causado mucha controversia, expectación y discusión acerca de que desde hace mucho tiempo grupos empresariales, integrantes del antes Instituto Federal Electoral, hoy Instituto Nacional Electoral, y partidos PAN, PRI, que ya se mencionaba como PRIAN, pero ahora el PRD, se han unido para enfrentarse política, económica y socialmente a Andrés Manuel López Obrador. Usted puede ver el artículo en el portal Sin embargo, de Álvaro Delgado, y hoy, que es lunes 11 y que te estamos entrevistando, aunque la entrevista saldrá el viernes, dices que ni así han podido hacer una alianza ganadora, que por eso Marco Cortés ahora está atacando al Movimiento Ciudadano, que no quiso unirse con ellos. ¿A qué se debe que tantos grupos, partidos, individuos como Claudio González, Gustavo de Hoyos y demás ni siquiera puedan hacer esta alianza para derrotar a López Obrador? Porque pues sabemos que Morena es otra cosa, pero él es el que encabeza este asunto. A mí me llama mucho la atención que durante años, y hablas tú incluso de los fraudes electorales, pues no puedan parar a este hombre. ¿Qué nos puedes decir al respecto, mi querido Álvaro Delgado? Jorge, muchas gracias por la oportunidad de platicar contigo y con tu auditorio. No, gracias a ti. Bueno, en realidad sí se ha logrado articular por primera vez en la historia a los partidos políticos vetustos del sistema mexicano, nada menos que el PRI, que tiene ya, es casi centenario, Sí. El PAN, que tiene ya más de 80 años de haber sido fundado, y lo que queda del PRD, que se fundó hace 32 años. Entonces, esta es una alianza histórica, es una alianza claramente diseñada para vencer justamente al proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador, y no está descartado que esto ocurra. Lo vamos a ver primero en las elecciones del domingo 6 de junio, cuando se celebre la jornada electoral. Lo vamos a ver también el próximo año con la consulta sobre la revocación de mandato del presidente López Obrador, que también esta coalición está perfilando para entonces, y lo vamos a ver de una manera también muy clara en 2024. Esta coalición Va por México se formalizó para este proceso electoral, pero conforme a lo que yo platiqué, por ejemplo, con Santiago Krill, uno de los articuladores de esta coalición, junto con Claudio X González y Gustavo de Hoyos, es un proyecto de más largo plazo, no solamente para esta elección, sino para la legislatura que viene, que concluye hasta 2024. Y el propio Santiago Krill dice que aunque no se pactó, no se acordó en las negociaciones para esta coalición, sí está presente también la idea de volver a unirse en 2024 para enfrentar al candidato de Morena y de sus aliados que buscará suceder a López Obrador. Entonces, sí hay una alianza que fundamentalmente está integrada no por el PRD, es en realidad el PRIAN formalizado y tripulado, lo digo yo así, por el magnate Claudio X González y por el expresidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos. Pero tienen recursos, tienen no solamente económicos, sino humanos, partidarios, mediáticos, que no hay que minimizar y que eventualmente pueden efectivamente vencer a López Obrador. Una primera prueba de lo que va a ocurrir sobre este proyecto pues será en la elección del domingo 6, y sobre la que hay algunas mediciones hasta ahora, pero yo creo que los resultados fundamentales, el resultado de esta convergencia de partidos, de organismos empresariales, de toda la coalición de intereses, incluyendo los mediáticos, que armó Claudio X González, pues se va a manifestar en martes 11 de mayo
Jorge, publico también en el Diario Digital, sin embargo, un reportaje sobre el entramado de organizaciones supuestamente no gubernamentales que gravitan en torno a Claudio X González, y hoy publico una entrevista con el expresidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, quien detalla justamente cómo se construyó la coalición Va por México. Es una entrevista muy rica en términos informativos porque cuenta cómo en el patio, ni siquiera en la mansión de Claudio X González en las zonas de Chapultepec, sino en el patio de su casa. Es decir, no fueran a contaminar a Claudio X González. Lo que él dice efectivamente es que como todas las negociaciones se dieron en medio de la pandemia, había que llegar a esas reuniones muy protegidos. Entonces cuenta que iban con guantes, con cubrebocas, con caretas, para precisamente entrar a las reuniones, y antes se les desinfectaba los pies, el cuerpo, y entonces se celebraban estas reuniones desde una carpa hace un año. Desde mayo del año pasado, desde abril, mayo del año pasado, se comenzaron a reunir primero Claudio X González, Gustavo de Hoyos, junto con Santiago Krill y Marco Cortés. Luego los segundos invitados fueron los Chuchos, Jesús Ortega y Jesús Zambrano. Luego también el presidente del PRI y Alejandro Moreno y Rubén Moreira. Y también participaron en esas negociaciones, revela Gustavo de Hoyos, Margarita Zavala y también los dirigentes del partido Movimiento Ciudadano. Es importante esta entrevista, Jorge, porque pues revela detalles de los que yo ya sabía, pero aquí los revela un protagonista directo de la construcción de esta coalición que claramente busca derrumbar el proyecto de López Obrador. Esto que dices es importantísimo, hay que leerlo, sin embargo, del martes 11 de mayo, pero a mí me llama, escribí yo al respecto, mi querido Álvaro, la atención porque el señor Gustavo de Hoyos dijo hace tiempo, ya no recuerdo el día, pero lo tengo yo por escrito y en un artículo que yo publiqué, él dijo, no les vamos a dar dinero a los 300 candidatos a diputados, porque es perder la lana, pero sí les vamos a dar 50 millones de pesos a los distritos donde pensemos que el acuerdo PRI, PAN, PRD pueden ganar. Es decir, está revelando Gustavo de Hoyos que la iniciativa privada está metiendo dinero para estas cosas. Más lo que tú dices ahora, pues quiere decir que hay un montón de dinero de la iniciativa privada en estas elecciones. Y ante esto, el Instituto Nacional Electoral no ha dicho esta boca es mía, o no pueden ustedes decir eso, o vamos a vigilar estrictamente esta cuestión. ¿Por qué si sabemos que esto es un delito electoral? Es la pregunta que te hago. No sé, bueno, debo decir, Jorge, que yo no tengo conocimiento de que haya habido este compromiso de Gustavo de Hoyos sobre destinar dinero a candidatos donde puedan ganar distritos. No hay que olvidar que efectivamente que las campañas, los candidatos y los partidos tienen tope de gastos y que no pueden rebasarse. También está prohibido por la Constitución y por la ley que haya dinero de empresas. Entonces, por supuesto que si esto ocurre, pues la autoridad debe actuar. A veces no lo hace por iniciativa propia, sino a partir de que se presenta una queja ante el Instituto Nacional Electoral o cuando, como también corresponde, se debe presentar la denuncia ante la Fiscalía Especializada para los Delitos Electorales. Yo sí creo, sin tener tampoco evidencias de eso, que hay pues mucho flujo de dinero precisamente para las campañas electorales, y una manera, digamos, de poderlo hacer no es por los cauces institucionales financieros, sino dinero en efectivo, un fenómeno que ha adulterado los procesos electorales y adulterado también la voluntad popular, porque el dinero que se introduce al ámbito electoral busca naturalmente influir no solamente en las preferencias electorales, comprando el voto de las personas, sino también evidentemente apoyando candidaturas que, llegando al cargo que se busca conquistar, pues recompensen a quien
introdujo dinero. Eso es un fenómeno que está presente. También el gobierno federal tiene instrumentos para identificar justamente si hay un trasiego de dinero por los cauces que supervisa. Por ejemplo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores supervisa todo el sistema financiero y puede identificar que hay este tipo de desvíos para campañas políticas, y que particularmente la Unidad de Inteligencia Financiera, que es un organismo estratégico y parte de lo cual está haciendo a partir, por ejemplo, de los señalamientos de lavado de dinero del candidato del Partido Movimiento Ciudadano de Nuevo León, que ya inclusive fue denunciado por su contendiente priista, Adrián de la Garza, a su vez también denunciado por el del Partido Movimiento Ciudadano, y que apenas anoche la Fiscalía General de la República informó que los está investigando a ambos. Es decir, el dinero en los procesos electorales es un elemento distorsionador que, en efecto, yo no tengo pruebas para decir que Gustavo Madero o Claudio X González u otros están transfiriendo recursos. Tampoco lo dudo, porque finalmente es la elección de este año, la elección del 6 de junio, tiene, por supuesto, un sentido estratégico para no solo quienes gobiernan, sino para quienes buscan que ya no sigan gobernando. Es la lucha por la Cámara de Diputados, por la mayoría de la Cámara de Diputados. Ese es el corazón de esta elección, Jorge. Pero tú también dices en tu primer artículo, que leeremos porque no hemos visto el segundo del 11 de mayo, que hay una serie de organizaciones no gubernamentales llamadas así, entre ellas una Integralia que dirige un expresidente del INE que puso el Bester Gordillo, que esta organización decía, de cada peso gastado en las elecciones, 10 más son subrepticios, o sea, no se pueden ni siquiera localizar. Pero mi pregunta más importante para mí no solamente es esto que ya nos has dicho, que hay que determinarlo y decir en dónde, sino por qué estas organizaciones que se dicen no gubernamentales, muchas de ellas auspiciadas como el Movimiento contra la Corrupción y la Impunidad, son financiadas por estos millonarios e incluso por el extranjero, y algunos periodistas dicen, no, pues no está mal porque la USAID, que ha estado, según Carlos Facio, ligada a la CIA, financia a todas estas organizaciones. ¿Por qué las organizaciones gubernamentales juegan un papel importante en elecciones antes y después? Bueno, yo publico efectivamente el lunes 10 de mayo, el Diario Digital, sin embargo, un amplio reportaje. Es extenso porque el tema no es sencillo, y yo lo que hago es poner bajo escrutinio todo este amasijo de organizaciones supuestamente sin fines de lucro, pero que en realidad tienen una agenda muy específica, no solamente vinculados, por ejemplo, a un personaje como Claudio X González Guajardo, sino a una agenda que responde a un modelo político-económico, y cuyos integrantes de muchas de estas organizaciones han tenido también una vinculación muy clara con gobiernos del PRI y del PAN. Es un reportaje que yo recomiendo leer porque nosotros también. Sí, estas organizaciones que tienen, digamos que como paraguas al Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que fundó y presidió hasta julio del año pasado Claudio X González, pues es, digamos, la columna vertebral de la actuación de muchas organizaciones que tienen entre sus integrantes a personajes que tienen una agenda ya no solamente desde el punto de vista académico y de estudiar y someter a escrutinio políticas públicas, sino que ya están actuando de una manera política y aún electoral. En el caso de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad es muy claro. El año pasado yo publiqué, todavía en la revista Proceso, donde trabajaba, un reportaje amplio sobre quiénes son los que financian a esta organización, y demostré con información oficial de ellos mismos que los principales magnates que se agrupan en el Consejo Mexicano de Negocios, cúpula de cúpulas del sector privado, son los que transfieren muchos millones de pesos a Mexicanos contra la Corrupción e la Impunidad, con un propósito
de deducir impuestos, por supuesto, por una parte, y por otra parte, también financian a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Sí, la USAID, esta agencia del Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos, a Mexicanos contra la Corrupción, pero también fundaciones u otra agencia del Gobierno de Estados Unidos que es la NED. Dos agencias que tienen en su trayectoria, sí, un propósito de financiar movimientos de carácter político, a veces para socavar a gobiernos legítimamente constituidos en muchos países de América Latina o del planeta, y que ahora lo están haciendo con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, el reportaje que yo publico tiene que ver justamente con estas organizaciones y estos personajes que las dirigen o que forman parte para actuar desde el punto de vista político y electoral, por ejemplo, promoviendo amparos contra el aeropuerto de Santa Lucía a través de abogados que se financian con los recursos de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que a su vez se financia de magnates de México que están viendo lesionados sus intereses por el gobierno de López Obrador, y también que se financia con organismos del gobierno de Estados Unidos. Es, digamos que, grosso modo, lo que plantea, lo que acredita el reportaje, y yo doy nombres de cómo muchos de los personajes que forman parte de estas organizaciones formaron parte también de los gobiernos de Vicente Fox, de Felipe Calderón, del mismo Enrique Peña Nieto. Voy a dar un ejemplo, nada más, Jorge, para no extenderme. Mario Amparo Casar, que es actualmente la presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, fue coordinadora de asesores de Santiago Krill como secretario de Gobernación en el gobierno de Vicente Fox. No es una mujer desinteresada. Ella actúa, obviamente, desde el punto de vista académico y como presidenta de una organización que supuestamente no tiene fines de lucros, pero tiene también una trayectoria como servidora pública y haciendo política. De hecho, en la entrevista con Gustavo de Hoyos, yo le pregunto qué papel jugó ella en la articulación de la coalición del PRIAN, y él dice que seguramente tuvo que ver, qué tanto no lo termina de definir, porque ella está más vinculada a Claudio X González Guajardo. Pero es ese caso, es el caso también de Luis Carlos Ugalde, un personaje que presidió el Instituto Federal Electoral en la elección del 2006, que fundó esta consultoría de la que hablabas, Integralia, y que desde entonces, desde el 2006, cuando salió del INE, se propuso crear esta consultoría, y él mismo elaboró documentos y definió quiénes eran sus aliados. ¿Quiénes son sus aliados desde entonces? Pues puro personaje como Claudio X González Guajardo, como su padre Claudio X González Laporte, como Alberto Valleres, uno de los hombres más ricos de México, como Ernesto Zedillo, como Pedro Aspe, como Jorge Castañeda, como Leo Zuckerman, un amasijo de nombres, de personajes que claramente se han alineado ahora y se han alineado de hecho desde el 2006 para confrontar, retar, vencer el proyecto de López Obrador. Desgraciadamente se nos agotó el tiempo, mi querido Álvaro Delgado. Quisiéramos seguir platicando contigo, lo haremos en otra ocasión, pero yo creo que esta entrevista queda muy claro que hay intereses económicos, políticos, de proyectos, ya hablaremos de proyectos internacionales en México, de jueces, etcétera, contra quien atente contra los intereses, valga la redundancia, de estos señores. Te agradecemos mucho y recomendamos que lean, sin embargo, Álvaro Delgado, que lo vean de 6 a 8 de lunes a viernes con Alejandro Páez Varela en su programa, que ya tiene una cantidad grandísima de concurrentes, pero pues deberá tener más. Y estaremos en contacto, mi querido Álvaro. Muchas gracias, un abrazo a ti y a tu familia, cuídense mucho y estamos al habla. Muy amable por estar en Radio Educación. Muchas gracias, Jorge.